Bienvenidos hoy a este encuentro, nuestro número 4 o cuarto encuentro con respecto al mal como posibilidad. Y hoy vamos a hablar sobre qué entendemos por el sionismo, ¿no? Como cuarta clase que va en coherencia con las anteriores. Una invitación a verlas para aquellas personas que todavía no han visto las clases que ya hemos pasado. Nosotros, lo último que hemos conversado es acerca de lo que es la Cábala y vimos cómo a través de este grupo que tiene una influencia judía porque surge de los judíos, pero a su vez también a través de lo que se llama la Cábala práctica, eh, comienza a tener una serie de contenidos que incluso los mismos judíos no están de acuerdo. Pero hay como en todas como en todas las religiones o en todas las sectas, tienen sus detractores, pero también tienen aquellas personas que están a favor de esto, ¿no? Lo interesante acá es que la Cábala va a ser un punto de encuentro. A lo mejor no va a ser un desprendimiento propio de la Cábala, pero va a ser un punto de encuentro y de influencia para elementos contemporáneos que nosotros como cristianos, como católicos, podemos tildar como incluso satánicos o como idolatría, ¿no? Por ejemplo, la numerología es muy desarrollada a través de la Cábala. Lo que es la angeología también viene de la Cábala. Todo lo que tiene que ver con la astrología, el tarot, de hecho hay un tarot que se llama tarot cabalístico. Eh, Todo esto se desprende de este tipo de esoterismo. Aparte de que es una referencia, una gran influencia de lo que es la teosofía, que es el origen del esoterismo o la magia contemporánea. Y allí se desprende también lo que es la masonería, los rosacruces y lo que ahora vamos a ver como un sionismo que tiene una influencia directa con lo que es la cábala práctica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de judíos, de influencia judía, no estamos hablando de un solo grupo de personas. Lo que es el sionismo o la religión judía, como lo entendemos ahora, es una amalgama de distintas razas, distintas creencias. No hay una uniformidad, ¿no? Además, que 10 de las tribus originales de Israel se encuentran en este momento, se conocen como las tribus desaparecidas. Solamente la de Leví y la de Judá son las que se le puede rastrear un origen. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los judíos actuales no provienen de esa rama semita, vienen de otras culturas donde a través de la diáspora, no solamente la que conocemos a través del Antiguo Testamento, sino una diáspora que se ha dado por siglos y vemos que están dispersos por distintas partes del mundo, y han asumido una cultura, un idioma inclusive, según el lugar donde se han desarrollado, y esto ha hecho que la diversidad sea bastante amplia. Por tanto, que no todos los judíos son sionistas, aunque todos los sionistas se hacen llamar judíos. Y eso es lo que vamos a intentar indagar un poco, ¿no? Para ello vamos a ubicarnos en lo que sería la división judía primero. Vamos a ver un poco de lo que es la raza judía para después poderla encajar con estos elementos que ya hemos visto en clases anteriores. Lo primero que podemos decir es que no se habla de un solo tronco como judío monolítico, sino que se habla de distintas razas o divisiones étnicas del judaísmo. ¿Y esto en qué se va a basar esta división? Esta división a- va a tener como característica o se va a tomar en cuenta la procedencia geográfica donde estas personas se encuentren o provengan y la herencia cultural que tienen. Como les digo, hay una gran diversidad, pero hay grupos principales. Vamos a estudiar en primer momento tres grupos principales.
están un grupo de judíos que se llaman los askenazíes o los askenazis. Estos son aquellos que están ubicados en lo que es Europa Central y Oriental, lo que sería Polonia, Alemania, llegando inclusive hasta Rumanía y Bulgaria. Están los sefardíes, que son aquellos que son de la península ibérica, que son de Portugal, son de España y el sur de Francia. Todos ellos se van a conocer como los sefardíes. Y están los misrahíes o magrebíes, para que sea un poco más fácil. Estos magrebíes o los misrahíes son del Oriente Medio y el norte de África. Actualmente la mayoría se encuentran en Marruecos. Y son esta tribu, no, esta etnia, son los únicos que se pueden evidenciar que tienen una raíz semita, que son los que están en el norte de África, en la parte de Marruecos. Este grupo vamos a decir, de judíos a nivel étnico, de todos los que existen actualmente, este pequeño grupo es el que mantiene una conexión de ADN con los israelitas más puros que vivían propiamente en esa parte del Medio Oriente, ¿no? Ahora, a pesar que hay estos tres grupos principales, hay también un grupo que son los hasedíes o los házaros, que ellos son judíos por conversión, se convierten al judaísmo, ¿no? Entonces hay siempre una pequeña diferenciación, a pesar que todos son judíos, pero a nivel étnico se toma en cuenta los askenazíes, los sefardíes y los misrahíes. Y además se mencionan a los házaros, porque, sobre todo porque son importantes los házaros, por su que son muchos a nivel numérico, en cantidad, son la mayoría de los judíos actuales son házaros y por tanto tienen una gran importancia. Ellos vienen del Cáucaso, muchos vienen de la parte de Rusia y de Mongolia, ¿no? Y generalmente cuando se habla de házaros se relacionan a los turcos y a los mongoles, ¿no? Tienen una gran influencia de Rusia, pero a nivel, vamos a decir, biológico, genético, se les identifica con los mongoles y con los turcos y mongoles. Y estos se les llaman házaros, ¿no? Y eso después vamos a hablar un poco más de los házaros porque ese va a ser la pieza del engranaje con lo que es el Kabbalah y con la fuerza sionista que hay actualmente. Pero vamos a explicar brevemente las que son de procedencia étnicas. En cambio, como le dije anteriormente, los házaros se les considera más de conversión, porque se convirtieron al judaísmo. A nivel étnico tenemos los asquezaníes o los askenazí. Su origen más específico, hemos dicho que es de Europa Central y Oriental, pero vamos a nombrar algunos países. Muchos de ellos son de Francia, sobre todo en el norte de Francia, Alemania, Rusia y Polonia. ¿Qué características tiene este grupo judío? Hablan tradicionalmente un idioma que es el yidis. Fíjense que no estamos hablando de que todos los judíos hablan hebreo, ¿no? El idioma hebreo se había perdido cuando crean artificialmente, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel. Se crea un nuevo hebreo, ¿no? Para rescatar ese idioma como una unificación, como signo de unificación cultural de todos los judíos. Pero ya el hebreo prácticamente no se está utilizando hasta que se vuelve a retomar. No es el mismo hebreo que se encuentra en la Sagrada Escritura, es un hebreo moderno. Por eso los mismos judíos hacen una diferencia cuando hablan de la lengua sagrada. Cuando hablan de la lengua sagrada es del hebreo bíblico. Y aparte tienen un hebreo donde por los años de diferencia, por las nuevas palabras, nuevas circunstancias, se han agregado nuevas formas gramaticales. Entonces es el hebreo moderno, que es el que se habla actualmente en el Estado de Israel.
Pero en este caso, los askenazíes, ellos hablan el yidis, que es una mezcla de alemán con hebreo, del hebreo antiguo. Pero por su ubicación geográfica, tiene gran influencia de la parte alemana, o vamos a decir de la lengua alemana. A nivel de demografía, constituye el grupo más numeroso a nivel mundial. Su gastronomía es muy conocida porque eh, tiene, si vamos a hablar a nivel de cultura, cada etnia tiene su propia gastronomía, incluso su propio bailes. Bueno, y dentro de la investigación, a nivel cultural, este grupo se destaca por la parte gastronómica, ¿no? Pero no sé mucho más de allí. En esa parte gastronómica, ahí sí no me extiendo porque no averigüé mucho más de allí. Vamos con los sefardíes. Los sefardíes, como les dije anteriormente, son de la península ibérica. La mayoría están ubicados en España, Portugal y lo que sería una parte del sur de Francia. Culturalmente se les reconoce o se les recuerda por su expulsión de la península ibérica en 1492. Y estos huyeron, se asentaron, la mayoría de los que huyeron se fueron para África, en el norte de África. Otros se fueron para el Imperio Otomano, otros se fueron para los Balcanes, otros para los Países Bajos, y por tanto los sefardíes quedaron regados en todas partes, ¿no? Después que estaban todos ubicados en la península ibérica. Su idioma histórico, el idioma que ellos tienen es el ladino, se le llama así, ladino. En algunas partes también no se le dice ladino, sino judeo-español, ¿no? Pero ese tienen su propio idioma. Una de las costumbres es que mantienen sus ritos, tradiciones lingüísticas que difieren ligeramente de los otros que hemos mencionado anteriormente, que serían los askenazí. Y tenemos el otro grupo, que es el tercer grupo, que es de origen misrajíes o los magrebíes, o también algunas personas, algunos investigadores los separan como que los misrajíes y los magrebíes, ¿no? Algunos no los unen. Tienen como origen el Medio Oriente, que es lo que actualmente sería Irak, Irán, Siria, Yemen, y el norte de África, que sería Marruecos y Argelia, ¿no? Esa es la extensión a nivel geográfico donde ellos se encuentran. Históricamente vivieron en países árabes y aunque a veces se agrupan con los sefardíes, porque los sefardíes huyeron precisamente al norte de África, tienen una herencia cultural, litúrgica y lengua propia, porque tienen una influencia en el entorno árabe, ¿no? Que lo distingue del resto. Por tanto, a nivel, les comentaba que cuando hacía la investigación, a nivel semita, estos son el grupo que más se relaciona con lo que realmente son los hebreos antiguos, ¿no? Son estos que se mantuvieron en África. Hay comunidades más pequeñas, ¿no? Que, por ejemplo, está una que está en Etiopía, que se dice que ellos se creen judíos, practiquen el judaísmo, y de hecho ellos hablan de que son judíos desde el momento de Salomón, ¿no? Desde la época de Salomón, que hubo una especie de migración con la reina de Saba y la relación con Salomón. Esta relación hizo que surgiera esta cultura que se conoce como los judíos etíopes, ¿no? También esto le llaman israelíes beta, también tiene esa manera de identificarlos. En Italia están los Italquín, que también es una pequeña comunidad judía que se quedó en lo que es ese país que ahora es Italia, ¿no? Que tiene forma de bota, esa parte geográfica. Están los romaniotes, que son judíos que son de Grecia, y los judíos yemenitas viven en Yemen, ¿no? Entonces, esas son comunidades mucho más pequeñas, ¿no? Que no entran en estas clasificaciones más grandes. Entonces, ya con esto tenemos una visión de que los judíos se dan cuenta de que no son solamente los que viven en Israel, no son solamente los que vemos en televisión en Nueva York o en otros sitios. Es que judíos son diversos,
no solamente porque están en distintos países, sino porque en lengua, en cultura, en raza, en color, son totalmente distintos. Vamos con los házaros porque es lo que más me interesa hoy destacar, porque los házaros se le conocen también como hasáis. Es un antiguo pueblo, una comunidad que surge a través de un grupo que se llaman los hasídicos. ¿Qué pasa con este grupo y por qué es tan interesante? Porque a diferencia del resto que hemos nombrado, estos no son hebreos de sangre, son convertidos porque vienen de Mongolia y de Turquía, pero tienen una corriente, una fascinación por lo místico. Por eso los házaros tienen una gran influencia dentro de lo que es el esoterismo judío y por tanto esto encaja muy bien con lo que hablamos en la clase anterior, que es el Kabbalah. Y prácticamente todo lo que vamos a ver ahora a continuación, que se construye, todo lo que nosotros conocemos como grupos de poder, rituales que hacen para perpetuarse tanto físicamente, económicamente, socialmente. ¿Por qué? Porque precisamente tienen esta fascinación de lo místico y esto se diferencia de los restos de los pueblos judíos. Ahora vamos a ver quiénes son los házaros y cómo se organizan en el mundo, ¿no? Vamos a decir un poco de quiénes eran. Vamos a intentar hacerle una ficha biográfica a este grupo de personas. Si nosotros nos preguntamos quiénes son los házaros, quiénes eran, podemos decir que era un pueblo nómada, no era un pueblo que estaba en un solo sitio, parecido a los gitanos, por ejemplo. Surgen, como son nómadas, se movían constantemente, tienen un rastro histórico importante en lo que es Turquía y lo que se conoce geográficamente como el Cáucaso septentrional. Y como eran nómadas, también llegaban al sur de Rusia. Y todo esto está documentado, los primeros documentos que evidencian esta presencia házara están del siglo VII al siglo X. Quiere decir que son bastante antiguos, ¿no? No es un grupo de personas que surgió de la nada hace poco. Estamos hablando del siglo VII y siglo X. Ellos vivían allí, no eran judíos todavía, pero llega un momento en que los gobernantes de los házaros, vamos a decirlo, la élite gobernante, asume como religión el judaísmo. Cuando se convierten las élites al judaísmo, sabemos que entonces la población total se va a convertir al judaísmo, ¿no? Porque es como efecto dominó. Si los líderes, eh, la alta sociedad se convierten al judaísmo, por un efecto dominó, todos los demás van a asumir esa religión. Y esto ocurre, esta conversión surge en el siglo VIII y, eh, y surge dentro de lo que se conoce en ese momento geográficamente era el Imperio Bizantino, que tenía gran influencia cristiana, porque el Imperio Bizantino era de connotaciones cristianas. Y también a su vez, dentro de este espacio geográfico estaba el Califato de Abbasí, que es musulmán, ¿no? Entonces surge dentro de ese contexto territorial entre los musulmanes y entre los cristianos. Ahí vamos a verlo en la parte genética que yo les indicaba, ¿no? Hay una tesis dentro de la que se puede encontrar en internet que dice que estos judíos son judíos askenazíes, pero que por algún motivo llegaron a parar a ese lado geográfico y por tanto ellos se mezclaron con los házaros y no es que sean házaros puros, ¿no? Pero esto la genética moderna lo descarta y dice que no hay ninguna relación entre los judíos étnicos y esta raza. Ello se intentó justificar de esa manera, pero la genética moderna dice que no hay ninguna relación con los askenazíes. Por tanto,
simplemente son personas que se convirtieron y que tienen una gran aceptación en el Medio Oriente, porque cuando se estructura el nuevo Estado de Israel después de 1945, se establece que se recibe a todos los judíos que estén dispersos y a este grupo se les reconoció como judío y como judíos y por tanto tienen los mismos derechos que pueden tener los que son judíos étnicos, que ya hemos mencionado que básicamente son tres: los del África del Norte, los magrebíes, los sefardíes de la península ibérica y los otros que ya les mencionamos, que vienen de Francia, Alemania y Polonia. Tiene un minuto porque hay personas que están esperando ingresar en la sala. Vamos a admitirlo rápidamente. Bueno, vamos a intentar ser un poco más rápidos para no quedarnos en los detalles. La filosofía que ellos mantienen, los házaros, es, vamos a decir, tienen una intención, vamos a decir, religiosa, en que hay que alabar a Dios con alegría, son dados a la danza, al canto, al amor al prójimo, como se dice, como se establece dentro de los lineamientos judíos del Antiguo Testamento, que para ellos sería la Torá, y hay una conexión emocional con lo divino a nivel étnico. Ellos tienen una relación a nivel genética con los húngaros, con los ucranianos y con los polacos, ¿no? Son los que dentro de este estudio genético arroja de que vienen de Mongolia y Turquía, y los mongoles y turcos al llegar hasta Hungría, entonces por eso es que actualmente los húngaros están emparentados junto con los ucranianos y algunos polacos con este grupo Hazar. Vamos a ver un poco con respecto a, voy a intentar ver las ideas, las características más resaltantes, ¿no? Para no quedarnos hablando puro de ellos, porque si no, ahora son tantas cosas que si no limitamos, nos vamos a quedar nada más hablando de la parte racial. Bien, aquí lo más importante es que los házaros tienen una idea distinta con respecto a la mayoría de los otros judíos étnicos, ¿no? Porque los judíos étnicos, ellos tienen una tensión mesiánica en la cual no están de acuerdo que hay que construir el templo. Muchos no están de acuerdo ni siquiera en la creación del Estado de Israel, porque consideran que eso lo tiene que establecer es el Mesías, un Mesías religioso. Porque hemos hablado de una gran división étnica, no estamos hablando de las divisiones religiosas porque también existen, pero vamos por hoy a saltar esa parte, porque si no nos va a dar aquí más de 1 o 2 horas, porque si no podemos establecer cómo se dividen religiosamente. Hasta ahora no hemos hablado de cómo se dividen étnicamente, pero hay judíos que son creyentes, otros que son seculares, otros que creen en la venida del Mesías, otros creen que es algo simbólico, y una gran parte no está de acuerdo, sobre todo esta parte étnica, de que se construya el templo, por ejemplo, nuevamente. Por eso uno se puede preguntar por qué no han vuelto a hacer el templo en Jerusalén. Otros no están de acuerdo ni siquiera en la estructura del Estado de Israel, porque dicen que eso lo tiene que restablecer el Mesías cuando venga, y no es algo humano, que más bien nosotros, por hablar así, incorporándome, eh, a aquellos, el mundo que está a favor de la creación del Estado de Israel, lo que está más bien es provocando una especie de que se retrase o algo que Dios no simplemente no quiere. Hay otras ramas que son menos, vamos a decir, que sí están de acuerdo con el Estado de Israel, que en este caso vienen ahí donde entra el papel fundamental de los házaros, porque ellos sí están de acuerdo de que se tiene que crear el Estado de Israel. De hecho, cuando ellos no era necesariamente que fuera en Jerusalén, en un primer momento, ya en Hitler, cuando Hitler estaba gobernando, ya se hablaba de crear un Estado para ubicar a todos los judíos del mundo en un solo sitio.
Hitler había propuesto Madagascar, pero bueno, no se dio. Pero la intención original de crear un estado para los judíos, irónicamente, el primero que lo establece o que lo propone fue el mismo Hitler, que había propuesto que Madagascar fuera un lugar donde estuvieran todos los judíos del mundo. Después se ofreció Uganda y después también el estado de California en Estados Unidos, y también hubo una intención en, hay otro país, hay Argentina. En Argentina también se estableció esa posibilidad de contener un estado judío. Pero hay otro grupo que ganó fuerza, indicando ya que van a crear el Estado de Israel, que sea en Jerusalén. Esto creó un gran caos porque ahí estaba en ese momento, era un protectorado de Gran Bretaña, del Reino Unido. El Reino Unido no quería. Entonces, pero bueno, aquí entramos en otro tema que no vamos a profundizar, pero les dejo la curiosidad porque esto tuvo bastante pleito en el sentido de que el Reino Unido no quería, pero al final, tras una votación bastante forzada, que fue definida, si no me equivoco, fue definida por Haití, o un país pequeño que se compró su voto para poder sacar eh, a los británicos de esa zona, ¿no? Pero eso, bueno, eso lo dejo como investigación. Pero aquí los házaros, a ellos no les importaba dónde fuera, si era en Jerusalén, si era en Uganda, si era en Madagascar, si era en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era tener un control territorial. Entonces ya ahí vamos viendo cómo se van diferenciando cada uno, ¿no? Cada uno. Eh, a nivel numérico, a nivel de cantidad de personas, a nivel político, ellos van creando, son bastante fuertes, y como para hacer una síntesis un poco brusca, podemos decir que los que están gobernando actualmente el Estado de Israel son házaros, y que todos estos grupos házaros son los que tienen las grandes líneas de medios de comunicación, que tienen las grandes bancos. Toda la mayor cantidad de los bancos más importantes son judíos. Eh, por ejemplo, el Rothschild, Rockefeller, todo esto son házaros. Los házaros tienen una gran afinidad a Rusia, y por eso muchos de ellos se les acusan de que son espías rusos, sobre todo cuando estaba el ámbito cuando estuvo este ámbito de la Guerra Fría, que después no hubo Guerra Fría, vamos a decir, se cae la Unión Soviética, pero todavía queda ese estado, ¿no? De, de, de allí surge lo que es el Mossad, ¿no? Porque el Mossad es creado por los házaros. Estamos hablando que todo esto son judíos házaros. Y muchos de ellos se dice, ¿no? A nivel de investigación se puede ver que hay una identificación, una identidad que inclusive roza con esto, con los rusos, y con todo lo que tiene que ver con esta parte de espías. ¿Qué es lo más interesante? Que toda la banca, todo el dinero, actualmente los judíos son en el mundo 16 millones de personas, en todo el mundo, inclusive los que no son sionistas. Ahora, ¿por qué se le habla de sionismo? El sionismo surge a aquellos que están a favor del Estado de Israel, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este sionismo como estuvo siempre empujado por los házaros, son ellos los que tienen ahora mismo todo el poder político y tienen todo el poder económico. Todo esto los judíos son 16 millones. Y el total de influencia de los házaros tiene a nivel numérico, a nivel de cantidad de población, se habla que es el 0,02% de la población mundial. Es decir, que el 0,02. Y es impresionante que el 0,02% a nivel mundial tengan el poder casi del 60% de toda la riqueza del mundo, y incluyendo básicamente los medios de comunicación, todo aquello que influye, que implica un poder, ¿no? Claro, esto viene desde la época de Napoleón. La gran riqueza
judía, por ejemplo, con los Rothschild, surge a través ya de la época de Napoleón. Bueno, y han sido muy hábiles para todo el manejo del dinero, y ahí podemos hablar de otros elementos, ¿no? Pero estoy haciendo muy conciso. Yo creo que aquí va a tener que hacer un programa, un curso nada más del sionismo, nada más. De hecho, va a haber un curso del sionismo que lo va a sacar un instituto de México. Bueno, aquí hay algunos que han estudiado allí, que es de Sapere. Yo sé que Hernán está estudiando en ese instituto. Yo voy a dar clases allí, ese curso, esa materia, si no me equivoco, lo voy a dar en agosto. Se llama así, sionismo. Va a ser puro de sionismo. Cómo surge el sionismo y todo esto. Ya les hago la promoción de una vez, ¿no? Porque es bastante amplio. Pero bueno, entonces este 0,02%, como les digo, maneja todo esto por unas características históricas particulares. Y por eso son tan fuertes. Ahora, ¿qué es lo más sorprendente? ¿Qué es lo más sorprendente? Que hay un sionismo también evangélico. En el último informe que yo tuve oportunidad de tener, que fue hace poco, hubo un análisis de América Latina, pero de todo, a nivel geopolítico, y hay una gran preocupación porque ha surgido con bastante fuerza lo que se conoce como el sionismo evangelista. La iglesia, vamos a decir, los católicos, los que somos de la rama católica, hacen una observación que en vez de hablar de sionismo cristiano, se hable de sionismo evangelista, porque la mayoría de los católicos no están de acuerdo, no se han unido a este sionismo. No que no hayan, pero no es que no existan, pero a nivel de cantidad son mucho más los protestantes. Entonces, y tampoco los ortodoxos. Si se habla de sionismo cristiano, tiene que meter ortodoxos y católicos. Como no, la mayoría de los católicos, la mayoría de los ortodoxos no están allí, sino los protestantes, entonces se da esa recomendación de que se hable de evangelismo sionista. ¿Por qué existe un evangelismo sionista y por qué tiene tanta fuerza? Primero, porque son 16 millones de sionistas judíos. En cambio, hay sionistas evangelistas. En Estados Unidos se calcula que hay 60 millones de sionistas evangelistas. 60 millones, que son mucho más que todos los judíos en su totalidad en el mundo. Y en Brasil, que aquí es donde viene el problema más grave para Latinoamérica, en Brasil hay a nivel de estadística aproximadamente 30 millones de evangelistas, sionistas evangelistas. ¿En qué consiste este sionismo evangelista? Son aquellos que creen que es necesario que haya un Estado de Israel, una reestructuración, una refundación del pueblo de Israel para que Jesucristo pueda venir por segunda vez, como que es uno de los requisitos para la parucía. Entonces, como un requisito para la parucía, tiene un gran apoyo de parte de los cristianos, que numéricamente somos muchos más. En cambio, los judíos están divididos entre ellos, son menos, pero ellos piensan, creen que necesitan el Estado de Israel para que venga el Mesías de ellos, que no es Jesús, porque para ellos no ha llegado el Mesías. Para los cristianos necesitamos el Estado de Israel para que venga por segunda vez Jesucristo. Y los musulmanes, o específicamente los que están en Irán, ellos creen una especie de mesianismo que va a ocurrir cuando haya una gran desgracia, una gran destrucción dentro de su pueblo por culpa de las guerras con los judíos, con este pueblo de Israel. Ven a Israel como un factor negativo, pero a la vez necesario para que el Mesías islámico, pero de la rama islámica de los persas, de los iraníes, pueda venir ese Mesías. Quiere decir que por donde uno lo mire, convergen tanto las tres religiones en que tienen que estar enfrentadas para una finalidad escatológica religiosa, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Quiere decir que por eso es que es tan difícil que esto se resuelva, porque de alguna manera todos desean que esto ocurra para que los musulmanes quieren que haya un conflicto para que esto acelere la venida del Mesías. Los de Jerusalén hablan del Gran Jerusalén, que abarca desde el río Éufrates al río Nilo.
es lo que ellos desearían, como yo no sé dónde sacaron esa idea, pero es lo que ellos desean, el gran Israel, para establecerse y venga el Mesías. Y los cristianos evangélicos, la mayoría protestante, quieren que el Estado de Israel surja para que sea un requisito para la segunda venida de Cristo. Es decir, que una cosa, en este sentido las religiones son todas bastante, bueno, vamos a decir bélicas, ¿no? Se puede decir que el conflicto de religiones es un conflicto bélico en la actualidad. Bien. Ahora, esto nos da a entender a nosotros que el protestantismo, el evangelismo, ha crecido mucho en Latinoamérica, porque si estamos hablando de que hay 30 millones nada más en Brasil, significa de que ha ido creciendo exponencialmente, y en Estados Unidos 60. Estos son grupos que apoyan una ideología casi mesiánica a nivel política, y es lo que hemos visto, por ejemplo, con Donald Trump, con Bolsonaro, con el CAS en Chile, esta tendencia en España con Vox. Y aquí no tengo yo no estoy hablando a nivel de decir que hay una posición política mejor que otra, porque en eso no nos estamos metiendo. Estamos hablando lo más objetivo que podamos. Pero esta tendencia está, de hecho, en Hungría estaba Orbán, y Orbán es protestante. Y mucha de la influencia que tenía Orbán, y por eso su afinidad con Trump, era precisamente porque también bebe, él es como húngaro, pero él es húngaro de raíces protestantes. Y entonces tenemos una visión de esta visión evangélica mesiánica, por eso son también muy afines a Israel. En el Parlamento actualmente europeo, todos los países votaron en contra de romper las relaciones comerciales con Israel, menos Hungría. Es el único país de la Unión Europea que no lo hizo. ¿Por qué? Porque tiene un nexo, incluso como les dije anteriormente, los házaros muchos tienen un ADN húngaro, es decir, ese judaísmo está muy arraigado dentro de esa zona territorial. Y tiene mucha afinidad, que sería con los israelitas, que son sionistas házaros, y con Rusia, porque incluso a nivel biológico hay un cierto emparentaje, ¿no? Todo esto hace que conocer toda esta situación hace que podamos entender la dinámica geopolítica de una manera distinta. Eh, entonces, aquí cuando hablamos de las élites que hacen sacrificios o tratas de personas, hay una cantidad de situaciones que son muy negativas y tóxicas. Cuando se le hace referencia que vienen de tradiciones judías, no se habla de un judaísmo en general, se habla de los házaros, porque los házaros, ellos, como les digo, tienen ese instinto metafísico, y está muy relacionado con la eugenesia, una raza pura, una raza superior. En el caso de la isla de Sten, que es el hecho más reciente, pero esto no es nada nuevo. Esto estamos hablando de la edad de el Antiguo Testamento, de los amonitas, la tribu de Dan, imagínense, hasta ahora es una espiral donde van a surgir no una isla de Einstein, hay distintas situaciones. Antes de la isla de Einstein, el caso más impactante es el caso Franklin, 1900, surgió después de 1980 en adelante. 1970 tardío, porque sucedió antes, de 1960 en adelante, pero cuando se dio a la luz pública ya habían sido algunos años posteriores, y el mismo guión. Eh, no hay nadie condenado, se condenó en ese momento a una sola persona por malversación de fondos, nunca por trata de personas, porque están metidos todo lo que es el componente del Pentágono. Estaba la CIA, estaba el FBI, estaba una vinculación con el templo de Set a través de Michael Aquino, porque Michael Aquino era teniente del Pentágono,
y él era el sacerdote satánico, ese el sumo sacerdote de la iglesia satánica de Set, ¿no? Y él era el teniente de una unidad que era de tratamiento psicológico, de guerra psicológica, y ahora no me recuerdo el nombre, pero todo está relacionado. Y se comprobó que en el caso Franklin, que es el anterior más sonado después de Einstein, se manejaba en Nebraska, donde también es cierto que hubo incluso relacionado algunos orfanatos, que eso no está muy claro, porque muchos de los orfanatos eran católicos. Y todavía habría que investigar cómo esos niños salían de los orfanatos católicos en aviones privados para México, para distintas ciudades norteamericanas, para fiestas privadas de la élite norteamericana, ¿no? Y todo esto no lo estoy inventando yo, basta que ustedes vayan a Google, investiguen y todo esto está a nivel público. El fiscal que tenía todas las pruebas, el fiscal no vamos a decir un abogado que tenía todas las pruebas, cuando iba a presentarlas, el avión se cae. Mueren, evidentemente tumban el avión. Se murió, dijeron que fue un accidente aéreo y con él de paso se quema, él muere y con la explosión del avión se queman las pruebas que llevaba para el juicio. Es una situación que yo les recomiendo que investiguen porque es apasionante, muy fuerte, muy triste. Todo va desde Nebraska, desde vamos a decir, un hangar de las Fuerzas Aéreas de Nebraska, ahí se llevaba todas las operaciones. Y no les voy a relatar los testimonios de los chicos que ya adultos denunciaron. Insólito, ¿sabes lo que ocurrió en algunos de ellos? Los, las víctimas, después que denunciaron, y pasó un poco el problema con el caso Franklin. Se llama caso Franklin porque es un banco, el que todo surgió a través de Larry se llamaba el dueño, es un consorcio financiero que se llamaba Franklin. Le llaman caso Franklin por el tema bancario. Y los que denunciaron esa situación después fueron condenados. Es decir, las víctimas fueron metidas presas por levantar falsos testimonios. Es decir, que no solamente fueron abusados, fueron víctimas, sino que aparte fueron presos para que dejaran de hablar. Y el abogado que llevaba todo ello murió en un avión con las pruebas. Y de repente, ¿a ustedes eso no les suena muy parecido a la isla de Einstein? Que de repente sale muerto, solamente hay dos imputados, Einstein y su esposa, por caso, por así, como si nada, amanece ahorcado. ¿Cómo se supone que se va a ahorcar en una cárcel de máxima seguridad? Si te quitan, te deberían de quitar todo aquello que no te- que serviría para matarte, ¿no? Hay muchas cosas allí, ¿no? Pero bueno. Pero el caso de la isla de Einstein reúne todos estos rituales de los Házaros, porque ellos tenían un laboratorio dentro de esa isla donde estaban practicando cómo tener una raza pura judía. Y es por eso que en esa isla iban muchos científicos. Ustedes se dan cuenta que dentro de la lista hay muchos científicos, hay muchas personas eh, que están en esa área de laboratorio, físico, químico, biólogo, gente científica. Y se aportaba mucho dinero para estos tipos de personajes, para sus investigaciones, porque las clínicas estaban allí. De hecho, ellos tienen el tema que lo relacionan con lo que llaman el rito Amolok, o el rito Amolek, que es el sacrificio de infante, porque establecen de que hay una especie de hormona o algo ahorita no recuerdo ahora el nombre con exactitud, que se desarrolla a través del pánico de los niños y que eso genera una especie de rejuvenecimiento de las células de parte de las personas que lo consumen, ¿no? Hay una referencia de Walt Disney con esta película de Monster. Recuerda que Monster en Walt Disney este muñeco que parece como un oso azul y el otro que es una cosa con un solo ojo verde, ¿no? Disculpen que no me sé los nombres, ahora no me viene a la mente.
¿Y cómo se ganaba? ¿Y cuál era el objeto de asustar a los niños? De llenar una barra, de entre más los asustaba, se llenaba una barra y que eso entre más susto, más subían los niveles como algo energético en ese mundo de los monstruos, ¿no? Y se le aparecían a los niños, los asustaban, y el que tenía más susto, provocaba más susto, era el que se llevaba el premio, ¿no? Más o menos así es la película, la comiquita, ¿no? El dibujo animado. Y eso es una referencia, después investigadores que anuncian justamente toda esta trama, ¿no? De que cómo a través de asustar a los niños, entre más susto le otorga a los niños, más calidad va a ser esa hormona o esa sustancia que sacan de ellos para beneficio de la élite, que pagaba para tener eso en sí mismo, ¿no? Y después pues, hay una recopilación de símbolos en Hollywood. Esto es algo que se está hablando de hace mucho tiempo. Yo les recomiendo también que lean cómo ha sido la relación de los Clinton, Bill Clinton, Hillary Clinton, con los niños de Haití. Ese también es otro caso muy interesante, donde está demostrado que los Clinton iban constantemente a Haití, donde se llevaban muchos niños, eh, según que huérfanos o para darle mejor vida, y no se sabe de dónde paran todos estos niños, dónde fueron a parar. Dentro de la isla de Einstein, además, hay una clasificación. Como ellos creían en la superioridad de la raza, las trata de personas negras no eran para tener relaciones con ellas, era para que esclavizadas para la servidumbre, porque era impensable que tener un contacto sexual con una negra, ¿no? Digo negra, yo creo que este video lo van a terminar censurándoselo en YouTube. Pero bueno, es para que ustedes me entiendan, ¿no? Eh, la, pero eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está sucediendo. Y bueno, cuando hablan del rito de Molec, o Moloch, es precisamente, se cumple allí, se cumple la tradición házara de una raza pura, se cumple el hecho de la trata de personas, y, y ¿quién era? Un házaro, y era de paso un espía de este organismo de espías secreto el Mossad, ¿no? De Israel. Por eso es que eran personas que nunca, intocables, siempre se pensaron, ellos se pensaban, se autopercibían intocables, ¿no? Y, eh, y todo esto encaja, ¿no? Yo lo que quería hoy, creo que lo he logrado, explicarles un poco de que los házaros tienen una influencia de la Cábala por su influencia metafísica, y que cuando se habla de sionismo, no se habla de todos los judíos, de hecho se habla de que, ay, vamos a retornar a Jerusalén. ¿Cómo tú vas a retornar? Retornar es si tú estuviste allí. Pero estamos hablando que los házaros nunca vivieron en Jerusalén. Los házaros son de Mongolia, de Turquía, de Hungría para hacia el oriente. Entonces, cuando hablamos a nuestra tierra, es toda una falsedad. A ellos les daba igual que fuera allí como que fuera en otro lugar del mundo. Y no es retornar a que si realmente después podemos hablar, se puede tocar incluso la discriminación entre ellos. Los házaros discriminan a los magrebíes, a los del África del Norte, que realmente son los semitas. Los verdaderos semitas son los que son desterrados. Y por eso es que entre ellos hay mucho conflicto. Y es por eso que entre los mismos judíos no se identifican unos con otros según su idea, según su cultura, y esas diferenciaciones, ¿no? Bueno, yo creo que he tocado muchas cosas, los escucho ahora a ustedes. eh, es imposible abarcar todo lo que puede venir en mi mente, es imposible, duraríamos aquí horas, pero sí me gustaría como crearles la curiosidad, crearles la curiosidad y que investiguen. Claro, también si tienen sensibilidad fuerte, pues, sí. Sí, te escuchamos, Hernán. Eh, Ronald, fascinante este mundo. Definitivamente uno está aquí y al otro lado pasan suficientes cosas inimaginables. Bueno, tengo dos preguntas importantes. Si el sionismo es un movimiento de liberación nacional,
cuyo objetivo es la autodeterminación del pueblo judío, podríamos decir que ellos manejan, entre comillas, si se puede decir, una teología de la liberación propia de ellos, como la primera pregunta. Y bueno, la segunda pregunta es sionismo. He estado mirando, sionismo viene de la palabra Sión. Sión es el monte Sión. Y en la Biblia habla de las hijas de Sión. Entonces ahí no me queda como claro esa parte. Y lo otro es que hablando de la isla Einstein, sobre todo de los Házaros, pues parece ser, me da la sensación que ellos, por la cuestión eugenésica, es decir, lo de la pureza de la raza, tienen cierta obsesión, si se puede decir, como de anticristos, porque si son similares a Hitler, y antes de Hitler, yo me acuerdo que históricamente, cuando uno hace una panorámica de la historia universal, dicen que han existido anticristos. Uno decían que era, entre comillas, Alejandro Magno por la expansión territorial, pero ese no es tanto. Lo decían más de Napoleón y después lo decían de Hitler. O sea, son anticristos, han habido en la época histórica y parece ser que los házaros están como muy influenciados por esas ideas. Me da la sensación que tienen ese matiz, ese tinte, no sé. Esas son las preguntas que me surgen. Gracias. Sí, de nada, vamos así muy, muy brevemente para escuchar creo que se me va el nombre. Bueno, yo digo Trigo, yo sé que no se llama Trigo, pero ahorita me recuerdas el nombre. Sí, sí. Eh, Hernán, claro, hablar del Sion desde el Antiguo Testamento, claro, viene otro significado, que justamente es monte, los hijos de Sion. Pero cuando estamos hablando de este tipo de sionismo, es una referencia contemporánea, no es el mismo término que se entendía dentro del Antiguo Testamento. No me voy a extender mucho para explicar la diferencia, sin embargo, yo les voy a compartir un artículo que dentro del blog que explica muy bien ese proceso del Antiguo Testamento al sionismo contemporáneo, pero son dos cosas distintas. Otra cosa con respecto a la teoría de la liberación, movimientos de liberación, los judíos no entran allí, no entran no son comparables los dos hechos, porque este sistema de estructura es de imposición. Los judíos no quieren, en primer lugar, lo único que pueden ser, lo único que son buenos, el Mesías judío viene es para los judíos, no viene para ninguno de los que estamos aquí, porque creo que ninguno de los que estamos aquí somos judíos. Es algo bastante selectivo, ¿no? Ellos promueven el hecho de que las personas pobres o que no son judías no deberían de tener hijos. ¿Ve? Porque ¿para qué tener hijos si igualmente estamos todos predestinados a la condenación? ¿Ve? Es como que agonizar más, prolongar nuestra agonía, nuestros hijos, ¿no? Lo único que se van a salvar son ellos. Y ellos cuando hablan de establecer un imperio, un pueblo israelita, es para ellos precisamente, no es para más nadie. Ahí no entra ninguno que no sea dentro de su grupo, ¿no? Entonces ahí no estamos hablando ni de teología de liberación ni nada por el estilo. Ellos lo que hablan es de una teoría expansionista, de manera tal que son ellos los que tienen que tener el poder y el control de todos, ¿no? Pero ellos no tienen un concepto, el pensamiento judío o hebreo no tiene un concepto mucho de que lo que es bueno o es malo, ¿no? Saben que malo es ofender a Dios, malo es la idolatría. Por ejemplo, en el rito de Molec, malo, porque en el Antiguo Testamento se criticaba mucho a lo que caían en estos ritos. Primero porque habían llegado a un grado evolutivo a nivel de conciencia que sabían que eso no era lo más correcto. Pero lo grave no era solamente el hecho de matar a tus hijos, porque hasta Abraham quería matar a su hijo, sino después a Isaac, ¿no? Es decir, algo que culturalmente no había problema. Pero ¿cuál era el problema? Que se lo iba a hacer a otro Elohim, a otro Dios, a la idolatría, no al Dios verdadero de Yahvé,
¿Cuál es el problema de Dan, de la tribu de Dan? Que se crea una ritualidad, pues se hace un becerro, ellos hacen a nivel funden un metal y hacen la forma de un toro y comienzan a adorarlo. Eso es lo que enoja a Yahvé, porque están adorando a otros dioses y no a él. Entonces, eso es lo que los judíos creen, en que siempre y cuando sea en favor de Yahvé y en favor de su linaje, no todo está tan mal, ¿no? Las cosas malas son limitadas, ¿no? Por ejemplo, ese no matar. ¿Cómo tú no explicas que en el Antiguo Testamento diga en la Torah no matar, y cuando ellos invadían a otros pueblos que eran primos, que incluso están emparentados, como los amonitas, decía que Yahvé se complacía con el exterminio de vacas, niños, mujeres, hombres? De hecho, ahorita porque no tengo las citas bíblicas preparadas, pero hay citas en el Antiguo Testamento donde dicen: mujeres que hayan sido tocadas por hombres tienen que ser asesinadas. Solamente ofrezcanme a mí las vírgenes. Entonces, eso, según era mandato de Yahvé. Entonces, ¿cómo explicar eso? Porque en el pensamiento judío era no matar, significa no matar a mi prójimo, y mi prójimo es otro judío, Ok. no es otra. Mientras que sean otros pueblos, no son infieles, son paganos, no son incircuncisos, ¿no? Entonces, eso no. Es por eso, la mentalidad del judío es distinta a la que nosotros podemos tener en el cristianismo. Además, O sea, no matar, o sea, es lícito matar a los que no son de su misma comunidad e idiosincrasia. en ese momento, En ese momento. en el Antiguo Testamento sí, porque si no, no hay otra explicación. Se entiende de que no hay más, después hay un matiz moral, ético, es que no matar al inocente, ¿no? No matar al inocente. Nosotros, porque si es en defensa propia, uno tiene derecho a defenderse, Sí, pero sabemos que dentro de la estructura de la Torá, lo que está indicando es que hay que proteger a los judíos. Pero el que no es judío puede morir sin problema. ok. Es cuestión de leer el Antiguo Testamento y sobrarán ejemplos de ese tipo de estrategias, ¿no? Lo mismo hacen los musulmanes, lo mismo hacen los islámicos vamos a decir, más fanáticos, ¿no? Porque ellos creen que simplemente son ellos la tierra es para ellos, los demás tienen que quitarle la cabeza si no se convierten, ¿no? Ah, Es esa mentalidad. ok. Bien, vamos a escuchar un momento a Trigo. ¿Me recuerdas el nombre? Yo digo Trigo porque así que es el correo electrónico. Gracias. Ok. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, No, mi creo que es nombre es Dani y es Dani. importante porque acabo de pasar el trabajo. Ah, ya. Es Dani, ¿verdad? Sí, Dani. A ver. Estoy en mi computadora también, pero es que en la PC no tengo No. ni micrófono ni cámara, solamente en el celular. Pero en la Ah, PC te escucho bien. Aquí en el celular tengo que, bueno, abrir esa oreja bien grande. ya, ya. Hay una cosa que he oído varias veces, como tú bien lo dices, y me llama la atención, y precisamente la he oído de los protestantes, y es que el Mesías que los judíos están esperando va a venir, pero realmente ese Mesías que les va a llegar es el anticristo, y casualidad colindó con lo que el caballero estaba diciendo, ¿no? Me llamó la atención porque definitivamente todo está muy, muy entrelazado. Pues esa es una pregunta. Y la otra, que es un poquito fuerte también, porque también he oído cosas que dicen los cabalistas, pues, que son, como tú bien lo dices, Genízaro. Hay algo muy interesante porque ellos dicen que en el Génesis, cuando hablan de que se habla en el primer capítulo de la creación y todo eso, en el principio no había una separación de la luz y de las tinieblas, entonces que todo era una sola cosa, o sea, que eso es una mala interpretación, porque si tú crees en eso es algo así como que el bien y el mal son relativos, ¿me entiendes? Entonces,
O sea, ¿qué luz nos puedes dar con respecto a eso? Porque una persona que no esté clara en su fe se puede perturbar con eso. Sí, Gracias. Dani, sí, interesante, porque ahí sí no tenemos que permitirnos ninguna duda, porque el pensamiento hebreo es muy claro en esto, ¿no? El pensamiento hebreo es que Dios creó todas las cosas. Ahí coincidimos con los cristianos. Por tanto, creó a los ángeles. Vamos a decir, aunque en el pensamiento hebreo ángel tiene una connotación un poco distinta a la que ya después se desarrolla en el pensamiento cristiano, porque el ángel en el pensamiento hebreo es un mensajero humano, ¿no? Todavía no, sobre todo del capítulo 1 del Génesis al capítulo 12, el ángel va a ser antropomórfico, ¿no? Va a ser un ser humano. Por eso es que cuando aparecen los ángeles con Lot, los habitantes de Sodoma y Gomorra veían que eran dos jóvenes atractivos, pero eran dos jóvenes humanos. Igualmente cuando los ángeles, Alan se traduce como ángeles, pero tiene otro término, y se unen con las mujeres y sus hijos se convierten en gigantes, ¿no? Eran atraídos por las mujeres de los hombres, ¿no? Dice el Génesis, y de allí surgen las razas de los gigantes, ¿no? Que ahora los términos hebreos no me los sé de memoria ahora mismo. Pero bueno, todo esto para decirte que hay una cosmovisión todavía muy primitiva, sobre todo en del 1 al 12, el capítulo primero al 12 de Génesis. Pero algo sí está muy claro, que Dios creó todas las cosas y las creó buenas. Por tanto, los ángeles que se torcieron un poco, se torcieron porque le dieron la espalda a Dios. Claro, nosotros de la concepción cristiana decimos que el demonio no estuvo de acuerdo con el plan de Dios y por tanto le dio la espalda a Dios, ¿no? Y todo esto. Y hay una separación muy clara de que el pecado es gracias a que el demonio no estuvo de acuerdo y tentó al hombre y a la mujer y por allí surge el pecado y todo esto. Eso lo entendemos nosotros de nuestra estructura cristiana, ¿no? Pero en la estructura judía, el demonio no está para tentar al hombre. El demonio simplemente es un ser inferior a los ángeles inclusive, porque está deforme, porque vamos a decir, no tiene una inclinación al mal, que el mal sería como separarse de Dios, pero tiene una función válida, una función aprobada por Dios, que es como el de fiscal. Y es por eso que cuando está Satanás en el libro de Job, él no está discutiendo con Dios, simplemente le dice, mira, este Job que dice que es justo, vamos a ponerlo en prueba para ver hasta qué tanto será verdaderamente justo, ¿no? Y es como un fiscal, realmente es un grado como de fiscal que dice, voy a revisar cuál de los seres humanos se está portando mal para acusarlo ante Dios. Por eso el término Satanás es el acusador. El término diablo, que es un término griego, el que divide, ya viene con otras connotaciones por la cultura griega, ¿no? Pero el texto masorético, que es el texto hebreo, el demonio tiene una función de que está tentando, pero es como un fiscal, ¿no? Es aprobado por Dios, ¿no? De alguna manera. No un cargo que tiene administrativo el demonio. ¿Esto por qué es importante? Porque entonces el momento de yo identificar el mal, el judío como pensamiento hebreo, si yo hago algo malo o me pasa algo malo, porque la identificación del mal está en lo que me ocurre. Si yo me alejo de Dios, me va a ocurrir desgracia. Entonces vamos a poner, yo me enfermo. Yo me estoy enfermando porque seguro algo hice que a Dios no le gustó. Y este mal viene a mí para recordarme que solamente Dios es único y el Todopoderoso, por ejemplo. Para recordarme que yo tengo que mirar primero a Dios antes que mis propias necesidades. Entonces, para ello, las cosas malas que ocurren en el mundo es un recordatorio de que Dios está allí para algo. No lo ve como que, ay, lo voy a ofender, que yo me voy a condenar. Esto ese drama que tienen los cristianos, ¿no? Es distinto. Ellos simplemente dicen, mira, me está ocurriendo esto malo, Dios lo permite para que yo me dé cuenta de que por ahí no es el camino correcto. Entonces yo tengo que rectificar. Es otra manera de razonar.
es otra manera de razonar. Entonces, ahí sí se difiere un poco el tema del mal entre el pensamiento judío y el pensamiento cristiano. Nosotros decimos que vamos a ofender a Dios, vamos a poner nuestra alma incluso en condenación, ¿no? ¿Qué era lo que realmente ponía en condenación a un judío? El de no aceptar a Yahvé como su Dios, como su Elohim. Eso era lo que realmente podía crearle una condenación. ¿Por qué los samaritanos y por qué la tribu de Dan eran consideradas tribus condenadas o razas condenadas? Porque no aceptaron a Yahvé tal como lo establecía. Más o menos así, es la diferencia. Pero no hay nunca hay una igualdad entre Dios y el mal, ¿no? Siempre Dios va a ser el creador y el mal es una circunstancia de la creación y por tanto Dios nunca va a estar por debajo ni igual al mal. Eso siempre lo han tenido muy claro el pensamiento hebreo y los cristianos piensan igual. Vamos a escuchar a Cristina para así nos escuchamos, da tiempo para escucharnos todos. Te escuchamos, Cristina. Hola, buenas noches a todos. Hola, Buenas Ronald, noches. buenas noches. A ver, yo quería hacerte dos preguntas. La primera es con respecto a los grupos que has nombrado al principio, a los grupos diferentes que hay y demás, si hay constancia de que queden algo de ese pensamiento, de esas creencias, de esos grupos todavía en la actualidad. Y la segunda pregunta es, eh, dentro de los cristianos, ¿no? Con respecto a esos grupos, ¿qué es lo que nos une a nivel religioso y qué es lo que nos separa? Gracias. Gracias a ti, Cristina. Mira, ahí es complejo, ¿no? Primero, con la primera pregunta. Todos los judíos van a basarse en la Torá y hay otro libro, hay otro libro que utilizan mucho los judíos. Bueno, ahorita lo busco y el nombre técnico, pero vamos a decir, ¿qué es lo que une a todos los judíos? Principalmente la Torá, que son los 5 primeros libros. Los primeros libros, el Deuteronomio, no es un libro religioso realmente. El Deuteronomio es como la constitución de los judíos. Así como cada país tiene una constitución donde tiene la normativa, cómo se organizan, qué deben de hacer, qué deben de hacer y qué no deben de hacer, eso es la Torá. La Torá nosotros la podemos leer desde un punto de vista religioso o teológico, es válido, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la teología con que tengas que lavarte las manos hasta los codos o que no puedas hacer nada el sábado o, o que tengas que comer unos alimentos y otros no? Es decir, es normativo porque es en la constitución del pueblo de Israel. ¿Por qué no comen cerdo? Porque seguro ellos veían que el cerdo era un animal muy sucio y para evitar enfermedades, entonces es mejor no comerlo. ¿Por qué no comen ostras y mariscos? Porque ellos consideran que la ostra es el animal que recoge todos los desperdicios del mar y se concentran en los moluscos y para ellos tienen una relación enfermedad, moluscos, mariscos y por eso ellos tienen prohibido comer los moluscos. ¿Por qué comen peces que tengan escamas y que no tengan escamas? Porque ellos dicen que las escamas protegen de la suciedad del agua, del mar, y no entran al cuerpo del pez. En cambio, si no tienen que escamas, son animales peces de piel lisa, se puede permear la suciedad del mar, las toxinas, y para ellos no enfermarse, no comen ese tipo de peces, ¿no? No comen reptiles por la misma situación. ¿Por qué no beben sangre? Porque ellos creen que la sangre, a ver, ellos humana, es decir, hay el término, porque el tema de la sangre también hay unas ciertas, no es tanto como nosotros creemos, que por ejemplo, como dicen los estudios de Jehová, que no se puede haber transfusiones. Ahí el rollo era con la sangre animal, que no podemos mezclar la sangre, para ellos la sangre es la vida. Es decir, ahí también hay mucha confusión y mucho mito de parte de los protestantes, pero básicamente ellos creían que el alma estaba dentro de la sangre. ¿Por qué? Porque si tú te desangras, te mueres. Entonces significa que la sangre es importante, ¿no? Para la vida.
es el alma, lo que contiene el espíritu. El corazón, ellos creían que la conciencia, el cerebro, las ideas, los pensamientos, los sentimientos estaban en el corazón. Para ellos el cerebro era otro órgano sin importancia. Para ellos lo más importante era el corazón. ¿Por qué? Porque ellos sentían que cuando uno se emocionaba, ¿qué es lo que se acelera? El corazón. Entonces, como el corazón va más rápido, va más lento, y cuando la gente se muere, no suena más el corazón, entonces dicen, esa es la parte vital más importante del ser humano, donde están los pensamientos, donde Dios habita. Entonces ahí viene toda esa creación de que el corazón es el centro de todas las emociones, ¿no? Entonces, todo esto está dicho en los Levíticos, Números, en los Deuteronomios. Entonces, todos los judíos que tienen de semejanza, ¿qué es lo que los une? Tanto los de antes como los de ahora, es la Torá. Y está otro texto, voy a ver si lo consigo rápidamente en Google. Hay otros textos que aparte del Deuteronomio, también ellos creen y es lo que los tiene como unidos, ¿no? Es la Torá y el Tanaj. El Tanaj es T-A-N-A-J, el Tanaj. Y la Torá. Esos son lo que une a todos los judíos, sean házaras o no sean házaras, o sean magrebíes, o sea, de alemanes, X, ¿no? Ahora, la otra, ¿sí? Curiosamente se hacen muchos ritos de brujería y de satanismo y con la Sí, sangre, con el corazón y con otras partes del cuerpo humano, ¿no? sí, pero bueno, no todas las brujerías son, aquí, bueno, los judíos siempre han sido muy reacios a todo lo que tiene que ver con la brujería, la hechicería, la nigromancia. Hay algunos ritos, todos los ritos que consideran idolátricos no agradan a Dios, pero sí es cierto que hay una rama de ellos, como la cabalista, donde sí son muy afines a hacer todo este tipo de ritualidades. Y el rito de Moloch, que es el sacrificio de las primeras cosas que tú tengas, de las primeras crías, de los primeros ganados, de la primera agricultura, de la primera cosecha, eso sí está muy vinculado a la cultura cananea, fenicia, que es de donde ellos vienen, ¿no? Entonces también eso, por eso es que se cuela. La otra pregunta era ¿qué nos une de los judíos? Esta es una pregunta difícil, porque sabemos que Jesús fue judío, María, la madre de Jesús, fue judía, José, el papá de Jesús, fue judío, pero yo a medida que he ido estudiando, yo considero que nuestra relación con los judíos cada vez la veo más distante. ¿En qué sentido? Que hay una ruptura. Jesucristo, sí es verdad que los judíos fueron el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Eso de hecho lo creemos porque nosotros creemos en el Antiguo Testamento como palabra de Dios y creemos que es el pueblo elegido. Pero eh, ya ese pacto, que yo le llamo el pacto de Siquén, que es el pacto de Abraham con Yahvé, se rompe totalmente con la encarnación de Jesús. Jesús vino para salvarnos a todos. Ya no hay que ser judíos para ser cristianos, que era el problema del primer concilio de Jerusalén, que Pedro decía, hay que bautizar, antes de bautizarlo tienen que circuncidarse. Y Pablo decía, no, porque ya somos libres. Ya para Cristo no somos ni esclavos, ni amos, ni mujeres y hombres, ni romanos, ni griegos, ni judíos, ni gentiles. Todos podemos ser bautizados directamente. Jesús rompe esa estructura normativa. Nosotros no estamos obligados a cumplir los 613 preceptos judíos. Y los judíos desprecian al cristianismo. ¿Por qué lo desprecian? Porque ellos tienen más miedo. Algunos, no todos son tan estrictos, ¿no? Pero, o tan fanáticos, o tan radicales. Hay algunos que sí que respetan a Jesús y estudian el cristianismo, pero la mayoría, una gran cantidad de judíos, ni siquiera le enseñan a sus hijos que Jesús existió. Prefieren omitirlo de la historia. Muchos judíos que viven en Jerusalén no conocen a Cristo estando en Jerusalén porque dentro de su familia nunca se habla de Jesús, porque hay un miedo de que se puedan convertir al cristianismo, porque es más fácil que un judío se convierta al cristianismo
si escucha todo lo que habla, lo que puede decir un cristiano, ¿no? Es un peligro inminente. Y las relaciones son muy tirantes. Hay más relación entre un musulmán y un católico, un cristiano, que un cristiano con un judío. Siempre va a haber más relación entre los musulmanes que con los judíos. Los musulmanes creen en Jesús como profeta, aunque no lo creen como Dios, lo respetan como profeta. Pero los judíos no desprecian a Jesús, lo desprecian porque lo ven como un judío traidor, un peligro, una amenaza constante dentro de su cultura. Entonces, ¿qué nos une? Bueno, que el mismo Dios puede ser, pero yo también, el mismo Dios de los judíos no es el mismo Dios de los cristianos. Los judíos no podemos decir que es el mismo Dios porque nosotros creemos un Dios trinitario. Los judíos no creen en la Santísima Trinidad, no creen ni siquiera que Jesús es Dios, y ni siquiera se plantean de que el Mesías sea Dios, porque ellos dicen, no necesariamente el Mesías tiene que ser Dios, puede ser cualquier otra persona que venga a liberar al pueblo. Entonces, inclusive teológicamente estamos muy distantes. Entonces, ese Yahvé muchas veces no es el mismo Abba de Jesús. Yo siempre prefiero hablar del Abba de Jesús, que vino a presentarnos el Padre, que hablar de Yahvé. Me siento más cómodo hablando del Abba y no de Yahvé. Sí. No sé si te logré responder algo, Cristina. Sí, sí, gracias. Mm. Es un tema complicado, yo sé que es un tema muy complicado porque es que estamos intentando ir hacia atrás y estamos en el 2026 y Mm. volver hacia atrás son demasiados grupos, demasiadas tendencias y demasiadas pensamientos filosóficos, religiosos y culturales diferentes. Sí, sí, y que y los judíos no tienen intención ni mínima de respetar el cristianismo. Como digo, yo he hablado con judíos y judíos que sí me respetan, pues que respetan al cristiano y me dicen que ellos como judíos el problema está en que no ven una amenaza muy fuerte. Al cristianismo para ellos es una amenaza porque para ellos el cristianismo es una confusión de sus propios ideales. Y como es algo que puede contaminar fácilmente a un judío, prefieren omitirlo. De hecho, ellos no hablan de Jesús. Jesús es una visión latinizada. El verdadero nombre de Jesús es Josué. Pasa que se latiniza como Jesús. Y algunas partes le llaman Yeshua, pero realmente el nombre es Josué, un nombre muy común de la época. Y bueno, los judíos, es cuestión de, es interesante estudiar también toda esta parte judía, ¿no? Es interesante porque te da otra apreciación de ver las cosas, ¿no? Que también los ortodoxos ven las cosas de otra manera, también es complicado, Sí, ¿no? los ortodoxos sí tienen mayor afinidad a nosotros a pesar de todo, porque son cristianos, ellos ya son del cristiano católico, algunos son hermanos del catolicismo, entonces van a ver más afinidad, pero directamente con los judíos es muy complicado, es muy complejo. Con ellos hay una relación muy compleja. Y también que hay una realidad histórica donde fueron perseguidos por los cristianos, porque históricamente los judíos siempre fueron detestados por los cristianos, lamentablemente, y por eso ellos también nos reclaman de que nosotros hemos sido los principales causantes de que fueran expulsados constantemente de un país a otro, porque entre los reinos cristianos no aceptaban a los judíos. Bien, no sé si hay otra pregunta aparte de Cristina. Se supone, bueno, yo entiendo que ellos hablan de una gran Jerusalén. Se supone que si todos somos hermanos en la fe, desde el punto de vista católico, nosotros también, nosotros los latinoamericanos, tú y yo, todos los que estamos aquí reunidos, también hacemos parte de la gran Jerusalén. Porque es que hacer esas exclusiones es como decir que Jesús tuvo cierta, entre comillas, o no, ellos hacen ver de que Jesús entonces no le importa a nosotros los latinoamericanos,
y somos excluidos, porque ahí sí los judíos dan a entender que la raza es de ellos y la Jerusalén, el calificativo para ellos es solamente su territorio, solamente su pueblo, y de ahí para adelante lo que entre foráneamente no tiene validez. Entonces, eso es lo que yo digo que, y eso también le da pie a uno. Yo quisiera, por ejemplo, conocer a Israel, pero con todo lo que tú nos has explicado, uno ya no sabe cómo comportarse como turista. La verdad, uno no sabe cómo. Si irse en un tour o irse uno por cuenta propia, porque hay que dar un paso tan finito que uno no sabe ni cómo entrar a una parte, a una cafetería, porque es que es todo, es que está todo tan, como tan especificado y multicultural que uno no sabe uno qué hacer ahí. Pues ahí queda Sí, uno como frenado. sí. No, es complicado. Para ir a Jerusalén, yo una vez quise, yo no he ido, pero una vez quise investigar para irme por mi propia cuenta, para me salir, y veía que era más barato. Pero miren que era una locura, que siempre hay que ir con una agencia porque ya sabe, la agencia sabe dónde tienes que meterte, dónde tienes que estar. Es complicado, es peligroso, llega a ser peligroso. Y segundo, con respecto a la Jerusalén, bueno, la visión de la Jerusalén del cristianismo es la Jerusalén del cielo, donde vamos a estar todos sin ninguna distinción, lo que nos va, donde van a estar los bautizados, los que formamos parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, incorporado a través del bautismo. No tenemos nada que ver con ese tema de que hay que estar circuncidados para entrar, ¿no? Eso es algo de los judíos. Hay otra cosa que me hiciste recordar que puede aclarar también, que Jesús nació judío, lo consideran como judío, pero murió excomulgado, murió a las afueras de Jerusalén. Jesús murió crucificado cuando ningún judío podía morir crucificado, tenía que morir apedreado según la ley del judaísmo. Pero como a él prácticamente se le excomulga, muere como cualquier malandro, ladrón, pagano, ni siquiera muere con una dignidad judía. Por eso es que muere a las afueras de Jerusalén, extramuros, fuera de Jerusalén, como una manera de decir, allá donde mueren no es enterrado vamos a decir, dentro de un contexto judío, no tiene un honor judío. El hecho de que lo hayan condenado a reo de muerte eh, y que haya muerto crucificado es un signo de que el mismo pueblo al condenarlo lo condenaron como cualquier persona que no fuera judía. Judíos, si lo fueran matado como ajusticiado como judío, lo fueran por lo menos apedreado, que era la tradición judía. Pero ellos se lo entregaron a los romanos y la crucifixión es una tortura romana, no fue ajusticiado como judío, sino como cualquier reo de Roma. Entonces también eso implica una ruptura desde la muerte de Jesús hasta ahora de que somos otra cosa, aunque Cristo no fundó otra religión tampoco. Jesús no dijo, ahora voy a fundar los cristianos. Él vino a darle plenitud a la revelación, porque él mismo es la revelación. Entonces también se puede poner en cuestión, que vino a fundar otra religión, no. Él vino a dar plenitud a la promesa que Yahvé estableció junto con Abraham, que él ya no le llama Yahvé, sino Abba, que es el Padre. Y establece que hay una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto es una novedad, esto no existe dentro del pensamiento judío. O sea que con Jesús como para terminar, a él sí se le aplicó literalmente lo que él decía, nadie es profeta en su tierra, porque lo que te acabas de decir tú, murió a los extramuros de Jerusalén, entregado a los romanos y con la práctica de la crucifixión, que el único pueblo que yo creo, históricamente hasta donde yo sé, que practicó la crucifixión fue Roma. No creo que haya otro que le haya, ni siquiera las prácticas ahora satánicas se le asemejan a eso, creo yo. No sé de pronto tú qué sepas de eso. Sí, sí, una práctica judía, digo romana. No sé, puede ser que haya otros pueblos, pero Roma era todo, prácticamente en ese momento Roma era todo lo conocido.
Bien, no sé Gracias. si terminamos o hay otra persona que quiera dar hacer una pregunta, un comentario. De todas maneras, esto queda grabado y lo podrán ver posteriormente. Espero que me haya podido expresar bien. Es un tema bastante complicado como para desarrollarlo de una manera simple, pero bueno, yo creo que se logró el objetivo de que por lo menos habláramos sobre eso. Bueno, me despido para que puedan descansar también. Y bueno, y mañana nos encontramos a las 10 de la mañana, horario de Venezuela, con el enlace a la mesa de vamos a hablar sobre la realidad migratoria en España. La próxima clase es el próximo viernes, ¿verdad? ¿A la Sí, misma hora? sí, con este terminamos esta sección. A las 7 de la noche. Listo. Ok, vale. Gracias. Que estés bien. Saludos, hasta Chao, luego. Muchas saludos para gracias. todos. Excelente. Gracias, buenas noches. Adiós. Adiós, saludos. Chao.